English ID 2, Unit 9, Student Book Lesson 9.5. How do you get on with your siblings? La palabra get on significa llevarse bien, o sea, llevarse con alguien, cómo te llevas con alguien. Y se pronuncia get on. Get on, británico, get on, americano. Entonces tenemos cómo te llevas con tus hermanos. Recordemos que sibling hablan de los hermanos en general, o sea, no hermanos varones ni hermanas mujeres, sino un conjunto de grupos de hermanos, tanto hombres como mujeres. Bien, ahora tenemos nuestra primera actividad donde tenemos este artículo para leer que habla sobre obviamente, de hermandad, birth order and you, el orden de nacimiento que tienen los hermanos contigo. Y vamos a parear los párrafos con los nombres, los títulos. Los títulos son The Baby of the Family, Nothing Special, Defect, el 3 es The Lonely Ones, después The Effect of Birth Order y The Bossy Ones. Vamos a escuchar entonces. Audio 9.14 Birth order and you. The effect of birth order. Your siblings. You love them, you hate them. You need them, you don't need them. Birth order, that is, whether you are the oldest, the youngest, or in the middle in your family, can have an effect on your personality and your family dynamics. Are you similar to or completely different from your brothers and sisters? Birth order can help explain why. According to Alfred Adler, an Austrian psychiatrist, birth order has a profound effect on how you see the world. Here are a few of the observations that Adler makes. The bossy ones. Firstborn children are natural leaders. They are more responsible and mature, and are more accustomed to adult company. They are often more intelligent than their later-born siblings, and they can be aggressive because they feel they should be in charge. They like being alone. Nothing special. Middle children, on the other hand, are often the opposite of firstborn children. They feel they don't have any particular role in their family, so their friends are usually more important to them than the family. They are good at negotiating and sociable, and people see them as adaptable and relaxed. At the same time, they often keep secrets, and they don't open up much about their emotions. The baby of the family. As for the youngest in the family, they are often friendly and sociable. They like to be with other people and are often charming. They like to be the center of attention. They are not good at being alone, and they get bored easily, but they have a lot of self-confidence and are not afraid to do dangerous things. They are often more irresponsible because they know that someone will always help them if they have any kind of problem. The lonely ones. What about if you are an only child? Well, it seems that one of the main issues for only children is that they have to work harder to make friends because they don't immediately have them in the family. They are often more independent and are used to spending time alone and entertaining themselves. Bueno, aquí en el segundo párrafo tenemos como título The Bossy Ones. Ya está aquí. Nos sobran 4 títulos, por tanto 4 párrafos. Les dejo para que puedan completar. Presten mucha atención. Recuerden, si no escuchan bien los audios, de repente sale con mucho eco. Recuerden que en la plataforma tenemos los audios, todos los audios completos de esta unidad. Luego vamos a completar la tabla que tenemos acá, cuadrito, con el número de adjetivos que nos indican cada columna. Por ejemplo, ya que hicimos el quinto,
Vamos a hacer un poco. Dice firstborn. Adjetivos, acá tenemos responsible, tenemos, ya está, uno, más de tres tiene que haber. Mature, después tenemos intelligent, aggressive, y entonces tenemos cuatro. Muy bien, más de tres. Aquí en el párrafo de middle children nos pide tres. Aquí también en el párrafo de youngest children nos pide más de tres. Y nos pide un adjetivo en el párrafo de only children. Súper fácil, si quieren pueden simplemente subrayar y poner o escribir aquí en la columna. Yo les recomiendo que escriban en la columna. Cuanto más ustedes escriben y se acostumbren las palabras, más rápido van a aprender así. Tenemos ahora el ejercicio de Make It Personal. Como ustedes saben, estos tipos de ejercicios se realizan en forma personal. Entonces, respondamos la pregunta, cada uno con su opinión. ¿Quién nos dice, do you agree with the article? ¿Estás de acuerdo con el artículo? Form group by birth order. Se va a ordenar grupos de orden de nacimiento. Y van a ver ustedes en su familia cuáles son. Por ejemplo, si son firstborn, si nacieron primero, son middle children, youngest children, o si son only children. Bueno, vamos a escuchar ahora otro audio en donde nos habla Michael and David y vamos a responder luego las preguntas que vemos aquí. Audio 9.15. What's the matter, Michael? Nothing. Come on, I know you pretty well. What's wrong? Well, it's dumb, really. You know my brother David? Of course. He's your only brother. And he's a doctor, right? Yeah, that's right. And I'm a teacher. What about him? Well, he just got a promotion and he bought a new car. That's great. Yeah, it is. Except that I can't help feeling jealous. I want a new car, and I can't afford one because my job doesn't pay as well as his. I see. Is he older or younger than you? He's younger. I should be the one who makes more money and who buys a new car first. It's perfectly natural for you to feel jealous of your brother, especially because you're older than him. But really, is it that important? I suppose it's just a car. Yes, and think about all the stress he has in his job and the long hours he works. You're right. I never wanted to be a doctor. You see? You like your job, right? And you have a really nice life. That's true. Come on, let's go for a walk. If I had a new car, I would take you out somewhere really nice. You don't need a new car. Muy bien, las preguntas son, primero, ¿cuál es el orden de nacimiento entre Michael y David? Y una pregunta personal que nos dice, what would you say to Michael, David and Jane? ¿Cuál sería tu consejo que le darías a Michael, a David y a Jane? Vamos a la siguiente página donde tenemos, if you had no money, what would you do? Si no tuvieses dinero, ¿qué harías? Giving advice. Tenemos esta sección de recomendaciones donde vamos a escuchar y por lo tanto parear los problemas con las sugerencias. Audio 9.16. 1. I'm really bored. Why don't you go to the mall? That's a good idea. I'll call Mike. 2. I'm
I'm so fed up with my boss. He always makes me stay late. If I were you, I'd talk to him and, explain that it's not fair. Thanks for the suggestion, but, you don't know my boss. I'm not sure that's the best thing to do. 3. I feel hot and dizzy. You should go home and go to bed. You shouldn't be at a party. You're right. I'm going home. 4. I'm trying really hard, but gee, it's so difficult to find a job. What about calling my brother? He has a construction company, and he might know of a job. Hey, thanks for the tip. I hadn't thought of that. 5. I'm failing math class. You'd better start working harder, or you won't get into college. Yeah, I guess so. Muy bien, como pudieron ver, acá ya unimos uno, súper fácil, es simplemente escuchar y unir con flecha. Luego tenemos los diálogos aquí, es completar también. Por ejemplo, en el número 4 decía, thanks for a tip. En el 5, por ejemplo, yeah, I guess so. Entonces vuelvan a escuchar este audio para poder completar aquí los diálogos, las palabras que faltan en los diálogos. Vamos un poco a ver este apartado de common mistakes. You better listen. You'd better listen. O you would better listen. En este caso puede ser, en realidad sería you should, you would, también podría ser, pero generalmente es más you would. Deberías escuchar. O mejor escuchas puede ser otra forma de traducir, pero sí o sí tiene que tener would o should. Y esta D que vemos aquí con el apóstrofe es la abreviación de estos. Como habíamos dicho en grammar, cambiamos el verb to be por were. Sí o sí were tiene que ser. No importa si en pasado es was. Por ejemplo, ya sabemos que para el pronombre I usamos was, pasado. Pero como estamos hablando de second conditional, entonces por eso usamos were. Para mejor comprensión, recuerden ver primero el video de grammar y luego recuerden volver aquí. Y por último tenemos el uso de preposiciones. My mom made me clean my room. Mi mamá me hizo limpiar. Empieza. My mom made me to clean my room. En este caso no usamos to de hecho que no es una preposición, sino que se suele utilizar para lo infinitivo, pero en este caso no es necesario utilizar. Es una de las tantas excepciones que vamos a encontrar. Ahora justamente vamos a ver el apartado de Word of English. Pero antes de ver esto, recordemos que tenemos que completar los diálogos como mencionamos y a la vez catalogarlas como suggestion, sugerencias, o orders o órdenes. Por ejemplo, ¿qué les pareció el diálogo 1? Si es a suggestion, una sugerencia, o es una orden, order. Ahora sí vamos a leer. In many languages, the subjunctive is very difficult. En muchos idiomas la subjuntiva es un poco difícil, mejor dicho, muy difícil. In English, it's almost invisible because it doesn't have special verb forms. En inglés es casi invisible porque no tiene formas especiales estos verbos. You only notice it in expressions like if I were you, I'd. But increasingly people now say if I was you, I'd. Solamente los vamos a notar en expresiones como if
I were you. Si fuera tú, o I'd, como vimos hace rato. Pero sigue creciendo el número de gente que dice if I was you, I'd. O sea que no respetan las normas. No está mal, pero ya sabemos que gramaticalmente no es lo correcto. Yo les sugiero que siempre hagan lo más gramaticalmente posible para poder comprender mejor. Una vez que ustedes tengan una total comprensión de la gramática, ahí pueden aplicar los modismos, que es esto justamente, utilizar el lenguaje que actualmente se usa. Nos vamos ahora al siguiente ejercicio donde tenemos que pensar en sugerencias para las situaciones que atraviesan estas personas. Por ejemplo, nos dice acá, I got a cold and a headache, but I have an important meeting with my boss later. If I were you, I'd cancel the meeting. I had a test and I didn't pass because I forgot about the test and didn't study. When did you talk to the teacher? Acá tenemos dos posibles sugerencias, ustedes van a inventar otras más. Y por último tenemos Make It Personal, que en donde tienen que pensar un problema real, por supuesto, que sabes que tienes, explicar el problema y dar un consejo. Estos problemas pueden ser relacionados con family, health, money, romance, schoolwork, familia, salud, dinero, romance o parejas, ¿verdad? Escuela, colegio, facultad y el trabajo. Entonces ya va a depender de cada uno. Recuerden hacer acá el problema por un lado y por el otro lado la sugerencia.